¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a todos y todas. Bienvenidas a su materia de plaguicidas. El día de hoy vamos a analizar un tema de bastante relevancia. En un segundito nada más para poder ir preparando las diapositivas. Ok. Vamos a hablar acerca de la evaluación y los residuos de los plaguicidas dentro de los productos agrícolas. Estamos viendo en pantalla la presentación. Y vamos a ver precisamente en esta primera sección de la evaluación de riesgos y residuos un tema de máxima relevancia que nos va a servir para entender cómo los químicos utilizados en el campo pueden llegar hasta nuestros platos, hasta nuestras casas y representan un desafío para la seguridad alimentaria en México y también en Nuevo León. Se dice que un 57% de los alimentos analizados deben contener o contienen residuos detectables de plaguicidas. Y esto entonces nos habla de una situación bastante alarmante, especialmente cuando se considera la diversidad de cultivos que se producen, por ejemplo, aquí en Linares, o en las huertas de hortalizas del área metropolitana de Monterrey, pues ya pasan diversos filtros y aún así tenemos estas cifras que son bastante preocupantes. Este escenario se agrava entonces dentro de un contexto además global, en el que las exigencias de inocuidad son cada vez más estrictas. Por eso aquí en la universidad buscamos asumir la responsabilidad de formar profesionales que sean capaces de analizar, controlar y mitigar estos riesgos. A lo largo de esta presentación vamos a explorar diferentes definiciones clave, las normas mexicanas, los datos de residuos en el estado y las metodologías utilizadas para la evaluación de la exposición, siempre desde una perspectiva académica bastante rigurosa, pero cercana a un contexto local. Va a resultar entonces esencial el reflexionar desde el inicio el aspecto de la salud pública y la competitividad agrícola. Esto debe ir de la mano, evitando la falsa disyuntiva entre producir más y proteger a las personas y a la vez el medio ambiente. Al cerrar esta introducción, invito a cada uno de ustedes a considerar cómo en su futuro desempeño profesional podrán contribuir a que los productos cultivados en Nuevo León cumplan con los estándares más exigentes de calidad y de seguridad. Con este panorama en mente, avancemos a descifrar entonces qué son los plaguicidas y por qué juegan un papel tan importante dentro de la agronomía moderna. Comprender la naturaleza de los plaguicidas es el primer paso para evaluar sus riesgos y también para verificar qué beneficios pueden proporcionar. Pues se trata entonces, los plaguicidas, o podemos entender una definición como estas sustancias químicas que están diseñadas para controlar organismos que amenazan la producción agrícola. Una herramienta imprescindible para mantener la productividad en las regiones como el Altiplano Norte y los valles de riego. En México, el uso de los plaguicidas ha permitido incrementar los rendimientos, hablamos de rendimientos agrícolas, hasta en un 40%, lo que se va a traducir en mayor disponibilidad de granos básicos y hortalizas dentro de los mercados locales de Monterrey. Este impulso en la producción salva cosechas frente, por ejemplo, al gusano cogollero del maíz y otras plagas devastadoras. Sin embargo, también debemos reconocer que la reducción de pérdidas económicas que se van generando con estos productos. Entonces, por eso es que los plaguicidas deben ir acompañados de un uso responsable. Hay que comprender entonces que se busca minimizar los impactos en la salud de los trabajadores del campo y el entorno
pero que no es una tarea sencilla. Por eso buscamos formar técnicos y agrónomos con un enfoque integral. Otro aspecto a considerar es la garantía de abastecimiento constante, que es otro de los objetivos de aplicar plaguicidas, especialmente en cultivos de exportación de frutas y legumbres que salen desde Nuevo León hacia Estados Unidos y Europa, cumpliendo estrictos estándares fitosanitarios. Dentro de esta clasificación vamos a distinguir insecticidas que combaten plagas, como el picudo del chile en Montemorelos, o los herbicidas que eliminan malezas competidoras en los cultivos del sur del estado, y también los fungicidas que cumplen o que buscan proteger a los cultivos de alto valor, entendiendo estos como el sorgo y la vid. Cada categoría de estas conlleva un riesgo específico de residuos, lo que refuerza la necesidad de conocer su modo de acción y su perfil de persistencia, contenidos que abordaremos con mayor detalle en los siguientes apartados. La reflexión final de este bloque nos invita a valorar que aunque los plaguicidas sean indispensables para la seguridad alimentaria, su aplicación debe estar respaldada por buenas prácticas que protejan la salud de las comunidades y del medio ambiente. Con esto en mente, pasamos a conocer los conceptos clave relacionados con los residuos de plaguicidas en los alimentos. Cuando hablamos de residuos de plaguicidas, nos vamos a referir a los restos químicos que permanecen en los productos después de su aplicación, restos que incluso tras el lavado y el procesamiento pueden llegar a la mesa del consumidor. El concepto de límite máximo de residuos, por sus siglas LMR, fija la concentración máxima permitida en un alimento dentro de un parámetro que en México suele oscilar entre el hasta 400% más permisivo que en Europa, lo que viene a generar un reto para nuestra competitividad exportadora y para la protección también, sobre todo de la salud pública de nuestro estado. Asimismo, debemos entender que la exposición alimentaria define la principal vía de ingreso de estos químicos al organismo humano, en particular los niños de áreas rurales donde se pueden recibir dosis relativamente mayores de los restos que deberían tener debido a la alta ingesta de frutas y verduras frescas. Dentro de estas nociones claves también que estamos viendo en pantalla, punto número 4, cuadro inferior derecho, hablamos de la bioacumulación, que esta se explica como compuestos persistentes que se almacenan en tejidos grasos con un riesgo crónico no solo para los consumidores, sino también para los trabajadores agrícolas que manejan estos productos cada día. Estos conceptos no instan a analizar críticamente los métodos de muestreo y los análisis de laboratorio, pues solo a través de datos precisos vamos a poder dimensionar adecuadamente los riesgos que puede tener el consumo de estos alimentos. Hay que enfatizar entonces este marco conceptual de 4 puntos claves como la base para cualquier política de monitoreo y gestión de residuos en el Estado. Al concluir este bloque, resulta fundamental reflexionar sobre la brecha entre lo permitido y lo recomendable y cómo podemos cerrar esa distancia con prácticas más seguras y con un diagnóstico riguroso. ¿Para qué? Para que aplicando este conocimiento podamos utilizarlo como fundamento para comprender el marco legal que regula estos límites y estos requisitos.
Muy bien, una vez que ya tuvimos estas situaciones en pantalla, vamos a hablar acerca del marco legal y normativo en México. En México contamos con la norma 232 del 2009, que es lo que vemos en pantalla. Esta norma establece los requisitos de envase, embalaje y etiquetado de los plaguicidas. Y aunque con criterios menos estrictos, esta diferencia crea una brecha regulatoria que pone en riesgo tanto la salud pública como la competitividad en nuestros productos con base en los productos más desarrollados. El hecho de que México autorice 183 plaguicidas peligrosos y que muchos están prohibidos además en otros países exige que se abra un debate sobre la necesidad de actualizar nuestra normatividad para alinearla con estándares internacionales y garantizar un mercado justo y seguro. Asimismo, la falta de transparencia dentro del monitoreo es otra debilidad. Los informes oficiales no se publican con frecuencia ni el detalle requerido para informar adecuadamente a consumidores y a productores. En Nuevo León esto se traduce en controles insuficientes, esa es la verdad, dentro de los mercados locales, que mientras que las exportaciones tienen control más estricto, no lo es así en nuestro producto local. La reflexión entonces sobre este marco legal nos va a llevar a cuestionar cómo podemos fortalecer la labor de vigilancia y hacerla más participativa, involucrar a las autoridades estatales y universitarias para garantizar mejores prácticas en las bodegas y en los centros de acopio. Por eso es que tenemos tanta insistencia en promover la formación de profesionales capaces de integrar y aplicar estas normas, garantizando que los cultivos locales no queden rezagados en términos de inocuidad. Al concluir este análisis, resulta evidente que cerrar la brecha regulatoria no solo depende de las autoridades federales, sino que es un compromiso colectivo con la salud y la calidad de los alimentos. Este marco nos prepara para apreciar a fondo la situación real de residuos y de riesgos en México y también en Nuevo León. Muy bien, muy bien. Ahí ya que analizamos el tema del marco legal, vamos a hablar acerca de estadísticas. Estadísticas que tienen que ver con la situación de residuos y riesgos en México y Nuevo León. Las estadísticas revelan que en México el 57% de las muestras, déjenme la hago más pequeña, ahí, el 57% de las muestras de alimentos contienen residuos detectables de plaguicidas. Esta cifra es alarmante y nos tiene que invitar a reflexionar sobre nuestras prácticas tanto de consumo como de producción. En este mismo estudio, casi el 30% de los alimentos presentaron niveles ilegales
o sustancias prohibidas, señalando una falla grave en los sistemas de control y un riesgo tangible para el consumidor. Nuevo León entonces figura como una de las regiones de mayor concentración de residuos, donde hasta el 42% de las muestras contienen residuos simultáneos, llegando a detectar hasta 15 plaguicidas diferentes en un solo producto. Estos datos cobran importancia cuando pensamos en cultivos emblemáticos del estado, como los cítricos en el norte y el tomate también dentro del estado de Nuevo León, donde el uso intensivo de agroquímicos va a resultar alto. Por eso es que subrayamos la necesidad de analizar estas cifras, pero dentro de un contexto de sistemas productivos que requieren un fortalecimiento de los procesos de muestreo y también la vigilancia constante. La reflexión final de este bloque nos va a invitar a preguntarnos, como futuros profesionales, cómo podemos diseñar protocolos y políticas que puedan llegar a reducir, al menos de forma drástica, estos porcentajes. Con esta evidencia, estamos listos para adentrarnos en el proceso y la metodología de evaluación de riesgos, que es justo lo que decíamos. El tema de la evaluación tiene que ser a través de un proceso y metodología. Dentro de esto forma parte importante el muestreo representativo. Esta va a ser la base del diagnóstico. Recolectar productos de mercado, centros de distribución y campos de cultivo bajo ciertos protocolos estadísticos va a asegurar que las conclusiones sean aplicables a toda la región. En Nuevo León esto implica visitar tanto las centrales de abasto de Monterrey como los ejidos de Montemorelos y Cerralbo, garantizando una cobertura diversa. Posteriormente hay que hablar acerca del análisis de laboratorio, que debe utilizar técnicas de cromatografía de gases y espectromatografía de masas, que sean capaces de identificar residuos en partes por billón. Esto nos va a servir para una precisión necesaria y evitar los LMR, así como detectar contaminantes prohibidos. Asimismo, la evaluación de la exposición calcula la ingesta diaria que se estima según los patrones de consumo locales, poniendo un especial énfasis en los sectores desprotegidos que mencionábamos hace un momento, que son los niños y mujeres embarazadas, quienes llegan a presentar una mayor vulnerabilidad. Por otro lado, tenemos el tema de la caracterización del riesgo, que es el punto número 4 en pantalla, en la parte inferior del lado derecho, y que compara esta exposición con valores de referencia toxicológicos, lo cual permite decidir si un nivel de residuo supone un peligro real. Buscamos entonces que ustedes como estudiantes puedan interpretar estas comparaciones para proponer recomendaciones de política y de práctica agrícola. Este proceso metodológico es la columna vertebral para elaborar estrategias eficaces de reducción de residuos y así, al cerrar este apartado, puedan ustedes reflexionar sobre la importancia de mantener un riguroso control de calidad en cada fase del análisis. El siguiente subtema es los impactos dentro de la salud y del ambiente. Los plaguicidas producen efectos agudos que incluyen intoxicaciones, irritación cutánea y ocular, así como dificultades en el sistema respiratorio. En México se registran más de 4.000 casos anuales de intoxicación aguda, y esto es un reflejo del uso inseguro del campo. Los efectos crónicos, por otro lado, comprenden cáncer, alteraciones endocrinas, daños neurológicos y sobre todo en zonas agrícolas de Nuevo León se ha observado una incidencia mayor de ciertas patologías.
lo que subraya la necesidad urgente de reducir una exposición a estos plaguicidas. Recordemos que las poblaciones vulnerables vienen a ser los trabajadores agrícolas de las comunidades rurales, las mujeres embarazadas, los niños, y ellos se enfrentan exacerbados riesgos debido a la proximidad en las áreas de aplicación. El impacto ambiental también es notable con una reducción del 30% en poblaciones de abejas. Por ejemplo, también se ha notado en algunas partes, hablando de temas internacionales, que en algunas regiones del tema internacional, este tema se ha visto reducido a través de los controles y seguimiento adecuado. Por eso es importante irlo adaptando del tema internacional al nacional y del nacional al estatal, porque, por ejemplo, en algunas regiones de Nuevo León se ha puesto en peligro el tema de la polinización y esto trae a la vez como consecuencia la falla en la productividad de árboles frutales y también de hortalizas. Otro aspecto a tomar en consideración será la contaminación de acuíferos y cuerpos de agua. Como se ha documentado, por ejemplo, en el río San Juan, se representa un riesgo agregado para el suministro de agua potable y sobre todo también para la vida de los organismos que viven en ese entorno. La persistencia en los suelos es el otro aspecto que hay que considerar, pues se disminuye la biodiversidad y afecta a a microorganismos benéficos que mantienen la fertilidad natural de las tierras de cultivo. Por último, otro aspecto a considerar sería la bioacumulación. En las cadenas tróficas, pues esta altera las poblaciones de aves y de otros depredadores. Este escenario nos invita a reflexionar sobre la interconexión entre la salud humana y la salud ambiental. Entre los retos para la gestión de plaguicidas, destaca la urgencia de una actualización normativa que prohíba gradualmente los compuestos más peligrosos y que fortalezca la vigilancia en los mercados locales de Nuevo León. La transición hacia una agricultura sostenible implica promover el manejo integrado de plagas, el control biológico y la diversificación de cultivos para reducir la dependencia de químicos. Será entonces imprescindible fomentar la participación comunitaria, transparentar el resultado de monitoreo y establecer sistemas de alerta temprana que protejan a los pobladores de posibles brotes de residuos peligrosos. En la Universidad Ciudadana de Nuevo León tenemos como compromiso promover estas propuestas y que la formación de profesionales que lideran sea para que tengan un impacto positivo en el sector agropecuario. ¿Cuáles son los retos y propuestas para la gestión de plaguicidas? Pues podemos resumirlos en cuatro aspectos relevantes: la regulación efectiva, la agricultura sostenible, la participación comunitaria y las políticas integrales. ¿Y qué ejemplos de acciones encontramos en el entorno local? Pues en la situación actual, el predominio de monocultivos intensivos, como lo son cítricos, nuez, tomate y chile, que requieren aplicaciones frecuentes de plaguicidas. Asimismo, vamos a encontrar que los programas de monitoreo deberán de hacerse de forma limitada, solo en 3 de 10 centrales de abasto como muestreo regular, los rechazos a la exportación y la exposición ocupacional. Aquí podemos ver además el tema de las propuestas que se han realizado, como el proyecto Cosecha Limpia de Nuevo León, la red de monitoreo ciudadano y los mercados agroecológicos. ¿Cómo vamos a concluir? Pues se tiene que hacer entonces en este manejo una gestión integral. Tiene que haber una actualización y educación para las nuevas generaciones y tiene que buscarse siempre el equilibrio sostenible. Asimismo, se tiene que adecuar a los estudiantes y profesionales del área agrícola, pues ellos juegan un papel fundamental en la innovación de prácticas sustentables que reduzcan
dependencia de plaguicidas peligrosos y mejoren la seguridad alimentaria nacional. Con eso concluimos el día de hoy. Yo les agradezco por su atención y les recuerdo que estaré atento a todas sus preguntas y cuestiones a través de la plataforma. Muchas gracias.